Ada suspiró en voz baja y salió a la lluvia. Ada pronto cumpliría 70 años, pero ella siguió trabajando. Incluso ahora, cuando podía disfrutar de una merecida pensión, iba a trabajar todos los días, y ni siquiera se tomaba vacaciones. Su pensión, su pequeño salario y la cantidad que pagaban los inquilinos se destinaron a ayudar a su hija. Sí, fue ella quien convenció a su madre para que alquilara su apartamento y viviera con ellos. Al principio no estuvo mal, pero la hija, mediante diversas manipulaciones, se quedó con todo el dinero. Cada vez hubo gastos urgentes. Fue extraño que de alguna manera los inquilinos comenzaran a transferir el pago a la tarjeta bancaria de su hija sin que nadie se diera cuenta. La hija decidió que si su madre no usaba una tarjeta bancaria, ella misma decidiría dónde gastar el dinero. Tanto el salario como la pensión de la anciana estaban completamente controlados por su hija. Incluso cuando Ada pidió dejar dinero para comprar botas nuevas, las viejas que ya estaban gastadas y tenían los pies fríos, su hija les aconsejó que simplemente las repararan. Después de todo, los zapatos nuevos son muy caros, pero no soy demasiado joven para comprar los nuevos. Ada estaba dolorosamente preocupada por la actitud de su hija. ¿Cómo sucedió que el único hijo al que ella le dio todo se convirtiera en una persona tan egoísta? Aunque, ¿por qué se sorprende? Su marido murió temprano y Ada tuvo que trabajar en 2 trabajos para que su hija creciera inteligente y hermosa, no se negara nada y siempre apreciara el cuidado de su madre. Y entonces la hija silenciosamente comenzó a dar todo por sentado. Ella es la única de mi madre, por lo tanto la propia Ada tiene la culpa de haberla criado como una egoísta e insensible. Pero por desgracia, o por suerte, esto ya no podía seguir así. Y la mantuvieron en el trabajo porque pocas personas postulaban para el puesto de limpiadora en la clínica. Había mucho trabajo, pero el salario era exiguo. Pero fue beneficioso para la hija. Además de la pensión, más los ingresos por el alquiler del apartamento, la hija recibió un buen apoyo económico. Todo estaría bien, pero a Ada le empezaron a doler las piernas. Comprendió que por muy triste que pudiera parecer, si se iba a la cama no habría nadie que la ayudara. Era hora de tomar una decisión. Al salir de la oficina de recursos humanos, Ada sonrió, pues ya no hay vuelta atrás. Ella simplemente firmó una carta de renuncia y recibió una buena cantidad como indemnización por vacaciones no utilizadas. Debería de ser suficiente para la primera vez. Fue a correo y recibió su pensión. Anteriormente advirtió a los inquilinos que el apartamento quedaría desocupado a finales de mes. Ella realmente quería volver a casa. Solo quedaba una cosa desagradable: contárselo a mi hija. La hija aún no sabía que su anciana madre había tomado una decisión que definitivamente no le agradaría. Como esperaba Ada, su hija quedó horrorizada. Comenzó a gritarle a la anciana que se había vuelto completamente loca y que solo pensaba en ella misma. Para que mi nieta fuera a la universidad, la matrícula está pagada y muy cara. Contaban con el dinero de su mamá, que tenían todo planeado. Ada comenzó a calmar a su enfurecida hija, intentando recordarle que toda su vida solo había pensado en su hija. Y cuando tuvo familia se hizo cargo de todos los miembros de la familia. ¿Quién pensará en mí, hija mía? Bueno, entiéndelo, ya no puedo trabajar. Ya sabes, me duelen las piernas, me duele la espalda, mi presión arterial fluctúa constantemente. Bueno, ¿qué clase de trabajador soy? Es hora de que descanse, de lo contrario moriré prematuramente. Pero la hija no se calmó y la madre se ofendió porque su persona más querida no podía ni quería entenderla. No importa cuánto intentó la anciana contenerse, las lágrimas comenzaron a fluir. «Mamá, ¿por qué te echas a llorar inmediatamente?», dijo Lidia, de alguna manera aún más suavemente. «Bueno, te pido, mami, que trabajes al menos un año más. Todavía contábamos realmente con el dinero que nos diste». No tenía sentido discutir. La hija no entendía que físicamente ya no podía trabajar y no quería escuchar nada. Entonces ella simplemente suspiró y dijo con toda la firmeza que pudo: «Aún queda tiempo antes de que tu nieta vaya a la universidad. Empieza a ahorrar un poco. Limítate al menos a algo y si no tienes suficiente, pide un préstamo y luego paga. Vuelvo a mi casa. Mis inquilinos viven hasta el final. Mi apartamento está desocupado durante meses y vuelvo a casa». «No, mamá. Bueno, esto en realidad es una especie de crueldad.
Veo que decidiste acabar con nosotros. ¿Por qué no vives aquí? ¿Por cuántos años fuiste feliz con la vida con nosotros, pero ahora estás contento con eso? Ada se limitó a negar con la cabeza. Se levantó en silencio y entró en su habitación. Vivía aquí con su nieto. Uno de todos, José, estaba de su lado. Solo él se interesó por su bienestar y trató de ayudar. El niño era más joven que su hermana, a quien no le interesaba nada más que ropa nueva y cosméticos. Si mi nieta lo hubiera intentado, aunque fuera un poco, habría ido a la universidad gratis, pero para ello fue necesario esforzarse y estudiar bien. ¿Pero por qué si puedes simplemente pagar y no hacer ningún esfuerzo? Deja que los padres resuelvan los problemas, y eso es lo principal para ella. No pierdas tus oportunidades y cásate con éxito. Para ello, en su opinión, no se necesitaba nada más que ropa y belleza. La tensión flotaba en el aire. La hija hizo pucheros y no habló. Ada apenas podía esperar a que terminara el mes y su apartamento quedara vacío. Pero nadie de la familia se ofreció a ayudar con la mudanza. Aunque eran pocas cosas, era imposible llevarlas todas a la vez. Pero los niños no le ofrecieron ayuda. Se sintieron ofendidos porque ella en su vejez se negó a trabajar para ellos. Solo José se ofreció a ayudar. Estuvo de acuerdo con una amiga y juntos trasladaron las cosas a su apartamento. El apartamento resultó estar descuidado. Los inquilinos resultaron ser inescrupulosos. Se requirieron reparaciones y limpieza general, y sin embargo aquí estaba su lugar. Aquí podría estar en paz y no correr a ninguna parte. Todo se irá ordenando poco a poco. Realmente no hay reservas. Cuando vivía con mi hija regalaba cada centavo, solo gastaba lo más mínimo en medicinas y no ahorraba nada, para afrontarlo de alguna manera. Ada durmió profundamente por primera vez. El cansancio era evidente y el silencio en el apartamento estaba pasando factura. Nadie se puso nervioso en la cocina. La nieta y Lidia no se pelearon. En tal silencio mi cabeza podía pensar mejor y me dolía menos. Preparé un desayuno ligero y decidí salir a caminar y recorrer la zona. Hace mucho que no estoy aquí, pero poco ha cambiado. Poco a poco, la vida fue mejorando. Manos hábiles que trabajaron toda su vida rápidamente dieron al apartamento una forma divina. Modesta, pero limpia y acogedora. Necesitaba ahorrar un poco y comprarme un televisor para hacerlo más divertido, pero por ahora solo podía soñar con ello. Pero Ada no estaba triste. Por primera vez en muchos años se sintió tranquila y bien. Era inusual porque no tenía que correr para ir a trabajar en ningún clima, cocinar para todos. E incluso era muy extraño y agradable pasar tiempo solo. La hija debió sentirse muy ofendida porque nunca llamó. Al menos me gustaría saber cómo le va aquí. ¿Está todo bien con tu salud? El nieto venía regularmente a visitarnos y la abuela estaba muy contenta de que al menos él llegaría a ser una persona amable. Una vez en el patio la llamaron vacilantes. «Tía Ada, ¿eres tú?» Al principio Ada no reconoció a la majestuosa y hermosa muchacha, pero luego miró más de cerca y recordó. «Olga. Hola, pero no te reconocí». Olga era hija de un viejo amigo. Ella creció y se convirtió en una verdadera dama. Hablamos amigablemente y resultó que su amiga murió de un infarto hace 2 años. Olga se casó y ahora vive aquí con su marido. De repente Olga juntó las manos. «Tía Ada, Dios mismo me envió a ti. Quiero pedirte un favor. En una semana mi esposo y yo nos vamos de vacaciones por 1 mes y tenemos un gato, Jen. Claro que podemos. No lo llevo con nosotros. Descubrí hoteles para animales, pero desafortunadamente no encontré nada. Pero esto será muy estresante para nuestro gato. Tal vez vengas a nosotros y alimentes a nuestro gato. Él come de todo. Sí, te dejaremos algo de comida, le daremos de comer y hablaremos un poco». Mientras Ada dudaba, Olga se apresuró a continuar. «No creas que aquí es muy tranquilo y amigable. Te pagaremos como en un hotel por los animales». Y Olga dijo que la cantidad era muy importante, no solo para un pensionista. Ada simplemente agitó las manos. «Hay muchísimos lugares porque viven cerca. No es difícil para ella venir, pero no necesita dinero». Pero Olga se resistió. «Si llevas a un gato a un refugio tienes que pagar más, pero aquí está en casa. Permanecerá en un ambiente familiar y no en una jaula como esa. Así que no discutamos, tía Ada». Mientras limpiaba el apartamento encontró una vieja bolsa de hilo para tejer. «Recuerdo que una vez tejía y estaba tan cansada en el trabajo que no tenía tiempo para ello.
y ahora tiene tiempo para retomar esta actividad favorita. Y comenzó a recordar bucles y patrones. Ada vendrá a alimentar el gato y se la llevará a tejer. Le da de comer al gato, se sienta y teje, y el gato juega en una pelota feliz. Es tan cálido en el alma. Ada teje, el gato se acuesta en su regazo y la abuela comienza a contarle historias sobre gatos. Cuando trabajaba en un hospital tuvimos un episodio místico. Eras un anciano y un gato. Eran inseparables y dividieron todo por la mitad. La comida, calidez y vida se compartían entre ellos. Pero un día el anciano empezó a sentirse mal. Estaba muy mal. El gato saltó hábilmente a la ventana y comenzó a gritar salvajemente para atraer la atención de sus vecinos. Sus gritos no dejaron indiferente a nadie ante quienes los rodeaban. El vecino fue llamado a urgencia y rápidamente se le llevó al hospital. Como el gato terminó en el hospital, ninguno sabe. Tal vez él acechaba en el coche o tal vez los seguía por las calles de la ciudad. Cuando por la mañana el doctor vio un pequeño gato negro en la cama del anciano, ordenó su expulsión inmediata. Todos inmediatamente se apresuraron a cumplir la orden y echaron al gato de la habitación a patadas. Por la noche, el corazón del anciano se detuvo. Experimentó muchas cosas en su vida y aparentemente sucedió. Cuando los doctores corrieron a la habitación y vieron que en el pecho del anciano estaba sentado su gato negro con ojos furiosos, aulló tan fuerte que se le escuchó por todo el hospital. Fue algo inimaginable. Luego el gato se acostó sobre su pecho y cerró los ojos. Las enfermeras tenían miedo de venir a ellos. Solo una enfermera mayor recogió a un gato muerto y lo puso en otra cama. Luego el médico vio algo en el monitor de frecuencia cardíaca y gritó: ¡No puede ser! Vi que el corazón se detuvo. Sin embargo, en el monitor la niña seguía revoloteando arriba y abajo, y al mismo tiempo el corazón del anciano latía. Después de comprobar sus signos vitales, los médicos se fueron, y la enfermera vieja se acercó al gato negro, tomó el cuerpo frío y lo presionó contra su pecho, como si tratara de calentarlo. ¿Ves?, ella dijo. Él no quería vivir sin su amigo. Sosteniendo un pequeño gato negro cerca de ella, entró en el jardín detrás del hospital, donde creció el gran árbol. Ella cavó un agujero y puso el cuerpo del gato ahí. Duerme bien, pequeño. Tu amigo está ahora en buenas manos. Cuando el anciano se despertó en la habitación, vio una enfermera sentada a su lado que le dijo lo que había sucedido. Él te prestó su vida, explicó. No puedo agradecerle. ¿Y por qué querría esta vida sin él?, lloró el anciano. Entonces, al menos usa cada minuto que te dé para disfrutar de la comida, beber el vino dulce y respirar por él. Y visítalo más a menudo. Los pacientes del hospital ven a un anciano canoso todos los días. Traía un taburete al árbol, abría una bolsa de comida y una botella de leche. Luego empezaba a hablar con el gato. Todos se reían y apuntaban y decían: «Mira, está hablando el loco al árbol otra vez». El anciano parecía ver a un gato negro sentado en su lado. De vez en cuando viene a él y lo frota y lo acaricia. El anciano canoso vivió otro mes en el hospital. Después de cenar se acostó y fue a su último sueño. La enfermera se acercó a él y vio que estaba sonriendo con calma. Ella estaba segura de que estaba saliendo con su pequeño gato y estaban caminando en el gran y soleado claro. Esa es la historia, mi amigo, acariciando un gato. Mientras Ada acariciaba el gato, le habló como un humano. Estoy seguro de que tienes el mismo corazón amable que este gato negro. El gato ronroneaba suavemente. Incluso cuando se durmió bajo la relajante voz de su abuela, su hocico retuvo una expresión de alegría dichosa. ¿Qué quieres oír otra historia? El gato solo gruñó en el regazo de su abuela. De acuerdo, escucha bien. Un día, una mujer tuvo que ir a la ciudad todo el día. Dejó la comida y el agua del gatito. Dijo que se iría, que no necesitaba aburrirse y que volvería por la noche. Cerró la puerta y fue a la parada de autobús. De repente, en la siguiente calle, vio a su gato. ¿Cómo? ¿Cuándo se las arregló para escapar? Se convirtió en un gatito, de alguna manera atrapado. Por alguna razón, el gatito se resistió y gritó indignado. Rápidamente, corrió a casa, metió el gato en la puerta, la cerró y corrió hacia el autobús. Por la noche la mujer regresó a casa. Ella abrió la puerta y, aturdida, la casa era un desastre. Las cortinas yacían en el suelo.
Las cosas se esparcían por todas partes. Horror silencioso en una palabra. El primer pensamiento fue: ¡ladrones! Pero de repente la mujer vio 2 gatos idénticos. Ella agitó la cabeza. No, la visión no desapareció. Había 2 gatos. Uno estaba sentado triste, cansado y magullado. El otro estaba asfixiando y despeinado. Mientras la mujer averiguaba qué hacer, uno de los gatos apuntó y susurró rápidamente a la puerta abierta, que la mujer no cerró con temor. La abuela se rió. ¿Te diste cuenta de que la mujer cogió un gato de la calle? Era muy parecido a su gatito. Todo el día los gatos estaban averiguando quién era el ama de la casa. ¿Te gustó la historia?, preguntó Ada. El gato solo ronroneó en respuesta, entrecerrando los ojos con placer. Ada incluso aprendió a grabar un video en su teléfono. Su nieto mostró cómo se hacía y ahora estaba disparando a un gato y enviándolo a Olga. Olga y su esposo se regocijaron cuando vieron a su mascota divirtiéndose. Luego los vecinos volvieron y pagaron todo lo prometido, que Ada se negó. Olga estaba muy contenta. Mira nuestro gato, ha crecido, se ha vuelto más hermoso. No te niegues y visítanos más a menudo. Un mes después, sonó un número desconocido. La chica se presentó como amiga de Olga. La petición era similar. Olga recomendó y admiró tanto a la vecina que ahora pidió cuidar de sus mascotas, pero tenían 2 loros y 2 gatos. Le pagaremos a todos y en consecuencia habrá más recomendaciones. Ahora poca gente a quien puedes confiar. Usted es honesta y responsable y ama a los animales. Pronto mucha gente comenzó a usar su servicio. La abuela ahorró el dinero para comprar la televisión. Su nieto ayudó a elegir un modelo nuevo. Finalmente ella compró ropa nueva para sí misma. Ahora al menos los pies estarán calientes. Incluso la reforma pequeña que se ha hecho en el apartamento es increíble. Y cuando Olga la vio tejer, muchos comenzaron a hacer pedidos. La artesanía está de moda. Resulta que no se puede ganar peor en casa que en el trabajo con una fregona. Cuantos más que pagó, muy bien. El nieto siguió viniendo de visita, se sentaba a tomar un café, a tomar algo, a averiguar cómo están las cosas y hacer lo suyo. No necesita más, el nieto rechazó su dinero. Abuela, solo me importa que estés sana. Todo lo demás es basura. Una vez más, una mujer se preguntó cómo un niño podía permanecer tan amable en una familia así. Y la hija apareció 6 meses después. Entonces Ada se dio cuenta de lo que venía a visitar. Horneaba pasteles, pensando que Lidia vendría con paz. Pero se equivocó. Alabando los pasteles, de hecho, la hija miró por encima del apartamento. Veo que estás bien. Hace poco se encontró tu vecina María. Así que dice que cuidas a los animales de Olga regularmente. Sí, Olga y su marido a menudo se van. No me importa, vivimos en una portal, respondió Ada, tratando de mantener la calma. Dijo que me dolían los pies y mi presión arterial. No quieres ayudarme y soy la única hija que tienes. No hay nadie más. Y todo comenzó de nuevo. Llamó la atención de Ada, sintiendo que la conversación se estaba repitiendo en un patrón familiar. Mirando tristemente a su hija, Ada se reunió y dijo: «Sabes, Lidia, he dado toda mi vida, toda mi fuerza. Me olvidé de mí misma y nunca me mencionaste. Creo que me he ganado un poco de paz y atención en mi vejez. Si estás aquí por dinero, voy a tener que decepcionarte. No voy a darte un centavo. Le dejé el apartamento a mi nieto. Él no lo sabe, así que siempre estoy feliz de verlo. Pronto cumpliré 70 años, así que no me culpes más por no trabajar para ti y tu familia». Lidia se enfadó y salió corriendo por la puerta. ¿Dónde y cuándo? ¿En qué momento Ada estaba tan equivocada? Porque solo quería que su hija no necesitara nada. Y resultó que se estropeó. Creció egoísta, pero es demasiado tarde para reeducarla. Después de haber recogido pasteles, Ada decidió darle unos cuantos a sus vecinos. Al menos para los extraños, seguirá siendo solo una anciana. Solo una buena vecina. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes.